Bueno, pues como estuve explicando antes, íbamos a preparar otro animal para pintar. Ya lo hemos pasado con el estarcido, el papel de calca, ya lo hemos pasado aquí a la parte del mural, que es un león, que esté entre dos árboles, si estuviese asomado también entre la maleza un poco ahí echado, agazapado. Y bueno, y ahora lo que vamos a darle una primera capa de pintura de tono siena, ¿vale? Un tono siena, un marroncito claro, punto amarillo, ¿vale? Para que tenga un color base, se lo vamos a ir dando a todos por igual. En este caso vamos a entremezclar, como en anteriores pinturas, la pintura sintética y junto con la ecológica, ¿vale? Así que nos ponemos mano a la obra. Vamos a ir dando todo uniformemente para que tenga un color base, y a partir del color base lo que vamos a ir haciendo es dándole las sombras, las claridades para crear volúmenes. Pues ya le hemos dado el color base y ahora vamos a esperar un poquito que seque mientras que vamos a ir preparando el resto de las pinturas que vamos a ir ya integrando. Primero vamos a empezar con la parte de los ojos, que siempre me encanta empezar por los ojos para llamar más la atención, y de esa manera vamos a ir creando pequeñas oscuridades que después vamos a ir aclarando.